Una razón es necesario que los enciendan. Por supuesto que lo hagan solamente cuando se les habilite o se les dé el acceso para hacer su comentario o su pregunta. En la medida de sus posibilidades, sabemos que en algunas partes no se puede, pero si está a su alcance, mantengan la cámara encendida para que el profesor no se sienta que está solo ni que está hablándole a una pantalla, sino que está interactuando con lo que nosotros somos, un grupo de personas y además hermanos en Cristo. También les pedimos que tengan su Biblia a la mano por si acaso fuera necesario tengan que cotejar. Vamos a mantener el espíritu beriano en ese sentido. Tomen notas de lo que se va a impartir acá para que ustedes posteriormente puedan repasar. Eh, Tratamos, no sé cuál es la metodología del hermano, ahorita nos los va a comentar, pero tratamos en lo posible de que las preguntas y respuestas sean al final para que la clase sea fluida y en lo posible no tenga interrupciones, pero si llegara a suceder que hay alguna necesidad muy imperiosa de que se responda a una pregunta, supongo que el profesor pueda tener esa gentileza con nosotros. Obviamente levantar la mano para poder hacer esa intervención y que al final de todo las preguntas puedan ser, número uno, relativas al tema que se está tocando y número dos, que sean preguntas concretas para que podamos darle oportunidad a todos y no nos dispersemos. Entonces, dicho eso, voy entonces a presentarles más formalmente esta clase, que básicamente se trata de qué era una investigación histórica del arrebatamiento. ¿Qué fue el arrebatamiento antes de John Darby, John Nelson Darby? John Nelson Darby fue una persona que estableció básicamente el dispensacionalismo como lo conocemos hoy día. Entonces se puede decir que él marca un hito en la historia, un antes y un después. Vamos a ver qué era lo que ocurría antes y quizás se van a hacer algunas referencias a cómo se contrastan con él hoy. Ahí tenemos a nuestro profesor Abieser Díaz y voy a hablarles un poco de él. Tiene un bachillerato que es una licenciatura en ciencias de las computadoras, maestrías en gerencia de tecnología, un doctorado, ostenta un diplomado en griego bíblico y un proceso de emisión de grado doctoral en teología. Sirve como músico en la iglesia y también como maestro. Posee un canal de YouTube llamado Teologizando, donde comparte videos de diversos temas teológicos, pero que está enfocado en la teología bíblica y el pensamiento intertestamentario. También yo puedo agregar que ha trabajado también en otros ministerios, impartiendo clases y impartiendo sus conocimientos, por ejemplo, con el equipo de pensamiento pentecostal arminiano. Ha estado en varios de los seminarios extendidos que se han hecho en los últimos meses. Y bueno, hay mucho que decir de él, pero yo creo que aquí el centro es lo que vinimos a hacer, que es la clase de hoy. Así que, hermano, sin hablar mucho más, le doy las gracias y la bienvenida por estar con nosotros. De verdad que sabemos que va a ser un tiempo de mucha bendición y de mucho provecho, y así que lo dejo entonces en sus manos. Ya tiene el host y creo que puede cambiar usted las diapositivas o se las vamos a cambiar nosotros, como usted quiera. Perfecto. Pues buenas tardes, noches a todos, que el Señor los bendiga mucho. Eh, Voy a tratar de hacer yo la presentación desde acá, pero a veces la computadora mía se pone media problemática. Si pasara, pues cualquiera, yo envié por lo menos a dos personas la presentación para que si pasa, pues me conecté acá en el celular desde la cámara y acá la computadora y así evitamos problemas. Bueno, la esperanza del arrebatamiento antes de John Nelson Darby. Y la primera pregunta que podemos hacer cuando vemos este tema es, ¿quién fue John Nelson Darby o por qué es importante la figura de John Nelson Darby para esta exposición histórica que vamos a ver hoy de este tema, del tema del arrebatamiento? Pues bueno, antes de Darby, vamos a empezar con el texto. Hoy no va a haber mucha Biblia, para decirle sincero, porque es un recorrido más histórico del pensamiento histórico, cómo se ha ido desarrollando, pero todo regresa a este texto, al texto ancla de esta investigación y en realidad el texto ancla de los que sostienen la doctrina de arrebatamiento. Y vamos a leerlo. Estoy seguro que todos lo hemos visto ya, pero vamos a darle una lectura rápida. Eh, Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Básicamente ese es el texto más importante del tema del arrebatamiento. Y a decir la verdad, hay diferentes personas que tienen conceptos diferentes del arrebatamiento. Hay personas que piensan que habrá un arrebatamiento pretribulacional. Hay personas que piensan que va a haber un arrebatamiento al final de la tribulación. Hay personas que piensan que cuando Pablo está hablando aquí de arrebatamiento, en realidad está hablando de otra cosa. Que ellos sostienen, por ejemplo, la teoría de apantesis, que voy a tocar solamente con quién hizo esa teoría, porque es parte del rastreo histórico. Pero si vamos a ver la mirada actual que se tiene del tema, o quizás la referencia que la mayoría tiene del tema, porque vamos a ver entonces luego que no es necesariamente así, pero hay muchas personas que dicen que antes de Darby nadie hablaba, no existía el dispensacionalismo, y que antes de Darby no existía la idea del traslado de la iglesia al cielo. Es como que eso no existía nunca. De hecho, algunas dicen que Darby se dejó llevar por un sueño de una joven que también decían que tenía problemas mentales, que se llama Margaret McDonald, y que esa joven tuvo un sueño y que a base de ese sueño es que Darby llega con esta conclusión. Lo interesante es que yo, haciendo el rastreo, estaba buscando y realmente no encontré que McDonald's escribiera nada, sino que alguien escribió de la experiencia de McDonald's y después esa experiencia se sigue relatando, pero aparentemente Darby estaba en contra de la revelación que había tenido la joven y decía que era una revelación por influencia demoníaca. Sí, le digo esa información la vi mismo. De todas maneras, vamos a leer como el tema es de este texto, pues este extracto que yo puse aquí es el comentario de Darby a ese texto. Le voy a dar lectura. Dice, el Señor viene en persona para recibirnos en Él mismo. Él no envía, y ahí yo puse entre corchetes a otro, con total autoridad sobre la muerte que ha conquistado, y con la trompeta de Dios, él llama juntos a los suyos desde la tumba, y estos con los vivos transformados van a encontrarse con él en el aire. Nuestra partida de este mundo recuerda la suya. Nosotros dejamos el mundo al que no pertenecemos para ir al cielo, y una vez ahí hemos obtenido nuestra porción. Somos como Cristo, estamos para siempre con él, pero él llevará a los suyos con él cuando aparezca. Entonces esto era verdadero consuelo para los cristianos que habían muerto, y de ninguna forma ponían de lado la expectativa diaria del Señor desde el cielo. Al contrario, esta forma de ver el tema lo confirmó. El santo muerto no perdió sus derechos al morir durmiendo en Jesús. Él debería ser el primer objeto de la atención de su Señor cuando viniera a reunir a los suyos. Sin embargo, el lugar de donde salen su encuentro es la tierra. Los muertos deberían resucitar. Esto era lo primero para que estuvieran listos para ir con los demás. Y luego de esta tierra, todos partirían juntos para estar con Cristo en el cielo. Este punto de vista es muy importante para comprender el verdadero carácter de ese momento en el que todas nuestras esperanzas serán consumadas. Así que eso es una cita directa del comentario de Darby a Primera Tesalonicense. Lo que quiero, la razón por la cual lo leí por completo es para que en realidad ustedes sepan qué es lo que Darby pensaba. O sea, no lo que dice X o Y persona que decía Darby, no, no. Esto es lo que Darby pensaba. Y así, con todo lo que vamos a ver hoy, van a ser citas directas de fuentes primarias. Hubo algunos autores los cuales se supone que escribieron algo, pero yo no pude confirmar lo que supuestamente escribieron. Y por eso voy a mencionar los nombres al final, pero no voy a decir ninguna cita porque en realidad no, yo no puedo dar fe de eso si yo no mismo no pude constatar que esa persona lo había dicho. Después de Darby,
quiero tocar Scofield porque se le da mucha importancia a Scofield y se dice que gracias a la Biblia de estudio de Scofield es que hoy se tiene los que son dispensacionalistas tienen la idea del arrebatamiento que tienen, y se dice que también es gracias al trabajo que hizo Scofield. Darby sistematizó el sistema, perdonen la redundancia, pero él sistematiza la idea, y entonces a través de Scofield se supone que es que se da a conocer mejor con esta Biblia de estudio, porque muchas personas tenían la Biblia con las notas, y a veces, como pasa también hoy en día, a veces algunas personas ven las notas y piensan que las notas son parte de la Biblia y le dan la misma autoridad a las notas que a la Biblia. Y pasó con Scofield y pasa con otras versiones con otros tipos de Biblias de estudio hoy en día también. De todas formas, ese pequeño fragmento que hay ahí es lo único que comenta Scofield en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Esas tres líneas, más nada. Las tres líneas dicen: este pasaje central sobre la esperanza bienaventurada de la iglesia incluye, número 1, seguridad tranquilizadora; número 2, revelación, donde se presenta el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y la reunión de todos los creyentes; y número 3, consuelo. Más nada, dice Scofield. Así que todas las cosas que la gente piensa hoy, pues definitivamente no vienen de Scofield, sino que vienen de un desarrollo quizás posterior. Pero ahora vamos a ver cómo se vio este tema desde la antigüedad. Lo más atrás que me puedo ir, la Didache. La Didache o la Didache, para los que lo conocen, también se le llama la doctrina de los 12 apóstoles. Esto es como un manual de instrucciones que algunos dicen que está datado a mediados del siglo I hasta principios del siglo II, así que es súper antiguo. Al parecer no fue compuesto en Jerusalén, sino de alguna de las primeras iglesias, quizás en Siria. Así que ya estamos viendo que necesariamente el pensamiento que trae la Didache no es el pensamiento que había en Jerusalén, sino probablemente en la comunidad siria. Habla de ideas y principios morales de la iglesia e incluye un corto, bien corto al final, aparato escatológico. Son unos cuantos puntos y literalmente el último punto que toca es el escatológico. Y en ese punto dice lo siguiente sobre la escatología: el mundo vería al Señor viniendo de las nubes del cielo. Eso está en el 16:7 de la Didache. Pero antes habrían tres señales auténticas. Y eso está en el 16:6 al 7. La abertura del cielo, el sonido de trompeta y la resurrección de los muertos. En cuanto a la resurrección, sería solamente para los fieles. O sea que la Didache aquí no ve una resurrección general, sino una resurrección solamente para un grupo. Todos los santos vendrían con el Señor en su regreso a la tierra. Así que cuando el Señor descendiera del cielo, los santos bajaban con él. Pareciera que la Didache no es una cita directa, pero nos parece, lo más que hace sentido es que se está refiriendo a Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Sin embargo, cuando vemos el texto, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos en cuanto a cómo la Didache interpreta el texto. En el texto no aparece, como vimos, la subida en las nubes de los fieles transformados y los muertos resucitados. Esas dos ideas están completamente omitidas en la Didache. También desaparece o no se encuentra la idea del encuentro en el aire. Así que la Didache, cuando trabaja con este texto, omite todas estas ideas están omitidas: el traslado y el encuentro. A pesar del cambio del sentido y las omisiones, a Primera de Tesalonicenses se presume la idea de la subida al cielo de los fieles al morir y su descenso a la tierra con Jesús. Así que aquí en la Didache, si ven los autores o el autor de la Didache veía que las personas o los almas o los espíritus de los fieles eran los que iban al cielo cuando morían. Y entonces después, en el momento que se refiere Primera Tesalonicenses 4, en ese momento ellos bajan junto con Jesús. Así que podemos suponer que entonces él cree que en ese momento los muertos resucitan y el espíritu o las almas de esos que estaban, de los santos, bajan junto con Jesús y entran a los cuerpos. Eso es lo que se puede intuir por lo que dice la Didache. Entonces, a pesar de esto,
si vemos otros textos cuando se toca, cuando Jesús baja a la tierra, en otros textos dice que el Señor desciende con sus ángeles. Pero acá dice que desciende con los santos, la didaje. La segunda persona que vamos a ver se llama Justino Mártir. Justino fue un apologista nacido en Samaria a principios del siglo II. Probablemente nació en un hogar pagano y se convirtió al judaísmo en su juventud, aunque dentro de sus escritos él conserva la tradición filosófica. Así que, como hicieron muchos de los padres de la iglesia, él hace una mezcla entre la filosofía y la fe cristiana. Una de sus obras, que quizás es la obra más famosa o más difundida de Justino, es el diálogo con Trifón. Trifón se piensa o se trata de hacer ver que era un judío y un rabino, y Justino en el texto está en un diálogo con Trifón, por eso se llama el diálogo con Trifón. Sin embargo, hoy en día se pone quizás en duda que existió tal Trifón, pero eso no pone en duda lo que dice el texto. Quizás fue una figura que usó Justino y para ilustrar cómo hubiera sido una conversación entre un rabino y un cristiano. Entonces, en el texto, en su conversación, cuando habla de la resurrección, Justino dice lo siguiente. Vamos a ver aquí un momentito esto. Ajá. Si les sucede que se encuentran con algunos que se llaman cristianos y no confiesan eso, sino que se atreven a blasfemar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y dicen que no hay resurrección de los muertos, sino que en el momento de morir sus almas son elevadas al cielo, no los tengan por cristianos. Así que aparentemente, a simple vista, parece que Justino está contradiciendo lo que decía la Didache. Como si se examina bien la cosa, nadie tendrá por judíos a los saduceos y las sectas semejantes de los genistas, meristas, galileos, helenianos, fariseos, baptistas, y no se molesten al oír todo lo que pienso, aunque se llamen judíos e hijos de Abraham, pero que solo honran a Dios con los labios, como él mismo clama, mientras su corazón está lejos de él. Así que a simple vista nos parece entonces que aquí Justino no cree que, que los muertos vayan a subir al cielo, ni siquiera en sus almas o sus espíritus. Pero entonces si seguimos, después hay otra cita del mismo ahí, de ese mismo, del diálogo con Trifón. A simple vista parece que contradice lo de la Didache, como dije. A pesar de eso, pareciera que en realidad su intención es contradecir la idea gnóstica que negaba la resurrección del cuerpo, pero la exaltación del alma. Es como si a él le preocupaba que la gente pensara que el cuerpo iba a desaparecer por completo, que el cuerpo se iba a deshacer, que no iba a haber una resurrección del cuerpo, sino que solamente las almas eran las que subían al cielo y se quedaban allá, y el cuerpo al final desaparecía. Y esta conclusión podemos llegar si vemos esta parte que también está en el diálogo con Trifón. Dice: yo por mi parte, como todos los cristianos perfectamente ortodoxos, no solo admitimos la segura resurrección, la futura resurrección de la carne, sino también 1000 años en Jerusalén reconstruida, adornada y engrandecida, como lo prometen Ezequiel, Isaías y otros profetas. Y aquí entra un tema que está bastante relacionado con el tema del arrebatamiento, y es el tema del milenio. Muchas veces se dice, y fue medio cómico, yo estaba hoy en mi computadora y le estaba preguntando a las inteligencias artificiales, y le preguntaba y le decía, ¿con quién los padres de la iglesia, cuál era amilenial? Y ellos me dicen, no, hay muchos padres de la iglesia que eran amileniales, pero el más grande es Agustín. Y yo le digo, mencióname cuáles son los que venían antes de Agustín. No, más o menos, no. Y la realidad es que no te puede contestar, porque para tú llegar a la conclusión de que haya milenarismo antes de Agustín, pues tienes que tratar de forzar quizás lo que dicen los diferentes padres de la iglesia. Y yo no esto no es una ponencia en contra del milenarismo, ni en contra de ninguna postura. Simplemente es demostrar que estas ideas se tenían ya desde bastante antes. Así que en Justino
La realidad es que no vemos la idea directa de un viaje al cielo de nadie, o a menos sí de las almas quizás, y después de la resurrección. Pero tampoco vemos que lo contradiga. Así que aquí estamos, siglo II todavía. Vamos con el próximo padre de la iglesia, Ireneo de Lyon. Ireneo fue obispo de Lyon, que es el sur de la actual Francia, en el siglo II. Fue discípulo de Policarpo. De Policarpo, lo que sabemos, y no podemos decir tanto de Policarpo, porque las obras de Policarpo se perdieron. Lo que tenemos de Policarpo lo vemos por Eusebio de Cesarea. Entonces el problema es que Eusebio es antiquialista, y esta palabra no la había usado. Quialismo significa que creen un milenio, y así se decía a las personas que creen un milenio en la antigüedad, eran quialistas. Entonces, Eusebio de Cesarea estaba en contra de la idea del quialismo, y entonces por eso él ve las afirmaciones y los testimonios de Policarpo, él los ve con sospecha. Y de nuevo, sabemos por Eusebio que Policarpo es quialista, pero no sabemos más nada en cuanto a la escatología de Policarpo. Entonces, Ireneo luchó contra la visión gnóstica de que percibía que el cuerpo entrando en el alma parecido a lo que hace Justino Mártir. Él tiene una visión parecida, parece a lo de Justino Mártir. Pero entonces vamos al texto de Ireneo. Contra los herejes. En contra los herejes dice lo siguiente Ireneo. Los presbíteros, discípulos de los apóstoles, enseñan que este será el orden y la providencia para los que se salvan, así como cuáles son los peldaños por los cuales se asciende. Por el Espíritu subimos al Hijo, y por este al Padre, y el Hijo al final entregará toda su obra al Padre, como escribe el apóstol. Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y la muerte será el último enemigo vencido. Se supone que Ireneo, y es importante esto que dice al principio Ireneo, porque Ireneo le está tratando de dar fuerza a sus palabras, diciendo que esto lo aprendió de los presbíteros. O sea, es decir, esto yo no me lo estoy inventando, esto yo lo aprendí de los ancianos, y estamos hablando del siglo II. Así que lo que él está tratando de decir quizás es que él aprende de Policarpo, que se supone que Policarpo fue discípulo de Juan, aunque Eusebio de Cesarea trata de hacer una distinción y decir que el Juan que le enseñó a Policarpo no fue el apóstol Juan, sino que fue el Juan que escribió el Apocalipsis. Eso trata de hacer Eusebio. Y entonces de esa manera Eusebio trata de razonar por qué Policarpo es quialista, porque dice, pues, si él es quialista, tiene que ser porque lo sacó del Apocalipsis de Juan. Y ahí dice, pues, lo que pasa es que él fue discípulo del Juan de Apocalipsis y no del Juan el apóstol, el evangelista. Aquí pareciera una referencia a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en donde se establece el siguiente orden. Si vemos lo que dice Ireneo. Número 1, los que salvan suben al Hijo. Luego, junto al Hijo, suben al Padre. Entonces Jesús reinará hasta subyugar a sus enemigos. Y esta es otra cita también del mismo documento de Contra los Herejes. Como enseñan otra vez los presbíteros, quienes fueran dignos de morar en los cielos entrarán en ellos. Otros gozarán de las delicias del paraíso. Otros poseerán el esplendor de la ciudad, pero en todas partes verán a Dios, según la medida en que fueran dignos de contemplarlo. Habrá una diferencia en la habitación de aquellos que hayan fructificado el 100 por 1, el 60 o el 30. Unos serán llevados al cielo, otros se detendrán en el paraíso, otros y los terceros habitarán en la ciudad. Por eso dijo el Señor que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Todo pertenece a Dios, quien prepara a cada cual su habitación adecuada, como dijo su verbo, que el Padre las distribuye a todos según los méritos de cada uno. Este es el salón de fiestas en el cual tomarán su lugar y se regocijarán todos los invitados a la boda. Así que de nuevo,
según Ireneo, esto lo aprendió de los ancianos. Ireneo ve que en el tiempo escatológico unos morarán en el cielo, otros en el paraíso y otros en la ciudad. Así que él ve básicamente el final como en tres estancias diferentes. Uno en el cielo, paraíso y otros en la ciudad. Y de nuevo, esto es un recorrido histórico. Esto no, yo no quiero decir con esto que yo pienso en estas cosas que están diciendo los padres de la iglesia. Yo solamente estoy mostrando que diferentes padres de la iglesia tenían algún tipo de idea de los fieles yendo al cielo. Una idea o la otra. Próximo, Orígenes de Alejandría. Teólogo bien polémico de finales del siglo II y principios del siglo III. Yo estaba leyendo el principio de la obra de él, en los comentarios que hay antes de que uno entre el texto como tal de Orígenes. Y entonces el autor de esa obra dice que Orígenes se movía bien al borde de la ortodoxia. Y entonces a veces se salía de la ortodoxia con las cosas que pensaba y con las cosas que escribía. De hecho, esa es una de las razones por las cuales Orígenes no es un santo de la Iglesia Católica ahora mismo. De hecho, a veces uno habla de Orígenes y, muchos piensan, no, que Orígenes era un hereje y pues la realidad es que a veces la visión que tenía bordeaba o rondaba o se salía el de herejía. Eh, Indicaba que nuestro mundo es el mundo corpóreo, pero existía otro mundo incorpóreo. El mundo incorpóreo era el cielo. El Salvador había venido del mundo incorpóreo. El mundo incorpóreo era el mundo de los santos. Nuestro edificio estaba en ese otro mundo incorpóreo. Sin embargo, el ascenso al cielo no se daba de forma directa, sino que el ascenso al cielo se daba de forma progresiva. En ese sentido, se parece al purgatorio católico. No se podía ir directo al cielo, sino que había que, después de la muerte, ir progresando hasta llegar hasta el cielo. Tertuliano de Cartago, siglo II, un teólogo africano de mediados del siglo II. Es un teólogo súper importante y a pesar de eso, tampoco es un santo, igual que Orígenes, porque Tertuliano, en cierto momento de su vida, él se sale de la ortodoxia y se va a la secta de los montanistas. Se va con Montano y está un tiempo allá con Montano y se supone que después regresó a la ortodoxia. Pero de todas maneras es un padre súper importante. De hecho, Tertuliano es considerado como el padre de la teología latina, porque Tertuliano fue el que vivió el cambio del griego koiné al latín en el Imperio Romano de Occidente. Tertuliano comenzó a escribir sus obras en griego y eventualmente él hace el cambio y empieza a escribir en latín. Lamentablemente, hoy en día no contamos con ninguna de sus obras en griego, pero sí las obras en latín. Y esto es un ejercicio interesante porque este tipo de cosas que le estoy hablando se consiguen en libros de personas que han traducido el trabajo de los padres de la iglesia. Hay una editorial católica famosa que se llama la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, que tiene todas estas obras traducidas y básicamente todas están de libre difusión por internet. Como son obras tan antiguas, se consiguen por internet, usted la busca y usted mismo puede ir y confirmar lo que yo le estoy diciendo si va a las obras de estos padres de la iglesia. Tertuliano fue quiarista, o sea que Tertuliano creía que iba a haber un milenio literal. Y entre sus obras, entre sus muchas obras, hay apología y defensa. Y yo diría que una de las obras más importantes de Tertuliano es Contra Marción. Probablemente han escuchado el nombre de Marción. Si no lo han escuchado, Marción fue un hereje gnóstico que él, como hacían los gnósticos, pues él veía al Dios del Antiguo Testamento como un demiurgo, era como un semidios, como un Dios inferior malo. Y entonces él ve al Padre de Jesús, al Padre, como un Dios diferente. El Padre era el Dios supremo y es el Dios bueno, el Padre de Jesús. Pero como hace esta diferencia, pues Marción, él hace su propio canon. Y en ese canon, él desecha todos los libros del Antiguo Testamento, también desecha perdón, todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, desecha
solamente se queda con el Evangelio de Lucas, con el libro de Hechos y con las cartas de Pablo, pero todos estos los mutiló, o sea, los cambió y trató de eliminar todas las referencias que había en ellos al Antiguo Testamento. Entonces, el trabajo de Tertuliano es bien interesante porque Tertuliano toma los textos que Marción dejó en su canon y con esos textos él le muestra a la gente cómo seguían habiendo conexiones en el Antiguo Testamento a pesar de que Marción había tratado de sacarla. Eh, Seguimos. Entonces, dentro de los libros que conservó Marción en su canon está la carta a Primera de Tesalonicenses. Así que somos afortunados por eso, porque como verán mientras sigamos bien mirando la presentación, la realidad es que hay muy pocas referencias directas a Primera de Tesalonicenses 4, son pocas. Se puede extraer la idea de otros textos, pero referencias directas son bastante pocas. Relacionado directamente al texto que estamos estudiando, esto dice Tertuliano en contra, me está preguntando qué es un demiurgo. Un demiurgo es como un semidios, eso es básicamente un demiurgo, es como un dios inferior. Esa es una visión gnóstica, hay que ponerse a estudiar a los gnósticos para saber eso, pero básicamente un demiurgo es como un dios inferior o un semidios. Y así Marción veía al dios del Antiguo Testamento como un semidios o un demiurgo. Vamos al texto, dice: dijo a los que se salvarían en la venida de Cristo, junto a los que están muertos en Cristo, que resucitarán primero, que serán llevados en las nubes en el aire para reunirse con el Señor. Reconozco que ya entonces, desde esta perspectiva, me maravillé de las sustancias celestiales. La misma Jerusalén que se levantaba y por Isaías pronunciar: ¿quiénes son estos que vuelan en las nubes como palomas con pollitos hacia mí? Si Cristo nos ha preparado una ascensión, ese Cristo es de quien Oseas clama, el que construye su ascensión a los cielos, ciertamente para sí mismo y para los suyos. De ahora en adelante, ¿de quién esperaré ahora sino de quien he oído esto? Así que vemos que para Tertuliano, los creyentes volarían a las nubes para encontrarse con Jesús. El destino final de los creyentes estaba con el Padre. Y entonces el Padre ve que vienen volando a Jesús, que es la paloma, y a los fieles o a la iglesia, que son los pollitos. El Padre ve como todos ellos van volando hacia donde Él. Cristo ya había preparado de antemano su ascensión a los cielos, pero también había preparado el ascenso para los fieles. Seguimos por aquí. Cipriano de Cartago, ya vamos al siglo III. Él aprendió de las obras de Tertuliano, fue un obispo de Cartago. Su obra también es abundante y trabaja mucho con el martirio y con el sufrimiento de los fieles. Su escatología es bastante individual, o sea que en lugar de hablar de escatología general, de escatología de la totalidad del mundo, se concentra más en una escatología personal de cada persona. Aunque reconoce la llegada del anticristo como un preámbulo del regreso de Jesús. Para él, el cielo era la recompensa de los que buscan a Cristo. Y con un gran énfasis que para buscar la mejor manera de buscar a Cristo era a través del martirio. Los que estuvieran en el cielo gozarían de la compañía de los patriarcas y de los ángeles. Por aquí. Los que morían, en realidad, o sea que para Cipriano, la muerte era un tipo de arrebatamiento al cielo. En su interpretación de la parábola del banquete de bodas, todos los invitados estaban en realidad siendo invitados al cielo. Pero para entrar al cielo había que estar vestido con una ropa especial, con una ropa indicada. Pareciera que ponerse la ropa quizás pudiera ser un sinónimo del nuevo cuerpo el nuevo cuerpo que las personas se visten en la resurrección. Y los que no tuvieran las ropas indicadas serían enviados al infierno. Así que ahí vemos que está hablando del final de los tiempos en ese texto, porque habla de los que van al cielo con la ropa correcta versus los que son echados al infierno al final. Ambrosio de Milán nació en el siglo IV en Milán, al norte de la actual Italia, obispo de la ciudad de Milán, y fue un bien importante defensor en contra del arrianismo. Fue
fue parte de esta controversia anti-arriana. Fue maestro de Agustín de Hipona y también él fue quien bautizó a Agustín de Hipona. Influyó en los pocos paganos que quedaban en el poder, que todavía eran arrianos, que estaban en el poder. Él influyó para que los sacaran del poder. Contamos con algunas de sus obras, entre las que se encuentra su comentario al Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué dice en el Evangelio, en cuanto a su comentario al Evangelio de Lucas. Él dice: cuando se refiere a la parábola o la historia del rico y Lázaro, indica que esa historia es una prefiguración del castigo futuro. A los incrédulos les aguardaba la tortura, pero los fieles tendrían su descanso en el reino de los cielos. Luego, cuando se está refiriendo al discurso escatológico de Jesús, indica que el hombre en lo alto de su casa era en realidad un ciudadano por anticipo del reino de los cielos. O sea que estar en lo alto de la casa era como estar en el cielo. Una vez estos hombres estuvieran en lo alto, el templo material y visible sería destruido. O sea que él veía que mientras cuando tú estuvieras en lo alto, cuando estuvieras en el cielo, ibas a estar protegido de esa catástrofe que él la describe como la destrucción del templo. Sabemos que para este tiempo no había templo en Jerusalén, así que no se está refiriendo al templo de Jerusalén. Esto pareciera ser un tipo de arrebatamiento pretribulacional, o sea, eh, cuando estás en el techo de tu casa, es como si cuando estuvieras en el cielo, entonces Dios envía juicio sobre la tierra y las personas que están arriba están protegidas de ese juicio que cae sobre la tierra. Seguimos con Atanasio de Alejandría. Este fue obispo de Alejandría, también fue defensor de la fe nicena, también fue un opositor fuerte de Arrio y fue uno de los responsables en establecer el homoousios como la prueba de fe. Después ustedes en su casa buscan lo que significa el homoousios. Tiene que ver con la sustancia. Usía se traduce como sustancia. Así que es como cosustancial. Está hecho de la misma sustancia del Padre. Eso se refiere a homoousios. Por aquí. En su tratado, La encarnación del Verbo, comienza examinando la imagen de Dios según el hombre había sido creado. Uno de los beneficios del estado original del hombre era el acceso al paraíso. Todo esto está cuando está hablando como al principio de la creación. Al principio él dice que el hombre tenía acceso al paraíso, pero cuando el hombre moría en ese estado, no se quedaba en el paraíso, sino que iba al cielo junto a los ángeles. Entonces, con la muerte de Jesús, él venció las fuerzas del mal. Esto purificó el aire y permitió que el camino al cielo otra vez fuera abierto para el hombre. En el juicio final, la recompensa para los malos sería el fuego eterno y las tinieblas exteriores. Pero los buenos y los santos les aguardaría el reino de los cielos, lo que incluye cosas que nadie había visto ni nadie había escuchado. Así que, a menos que se refiera a una transformación de la tierra y entonces le llamemos a la tierra el reino de los cielos, pues entonces él está hablando de un lugar el cual nadie había visto ni nadie había escuchado hasta ese momento, según citando al apóstol Pablo. Seguimos. Agustín de Hipona, probablemente el más importante padre de la iglesia, es considerado como un doctor para la iglesia católica romana. Él nació en Tagaste, que es al norte de África, en el siglo IV. Marcó un antes y un después en la teología de la iglesia. Yo diría que no sé si ustedes conocen esa palabra, pero aquí le decimos la bisagra, como lo que une las puertas que hace que giren. Podemos decir que Agustín de Hipona fue esa bisagra en la iglesia y en la historia desde la iglesia de la Edad Antigua a lo que fue la iglesia de la Edad Media. Su obra más célebre es La Ciudad de Dios. Para que sepan, para que tengan una idea de lo que es la Ciudad de Dios, Agustín le tomó 12 años componer la totalidad de la obra y esa obra está contenida en una totalidad de 12 libros, así que una obra monumental. Agustín de Hipona inicialmente era esquialista.
O sea que al principio él creía que iba a haber un milenio y él interpretaba este milenio como un sabbat eterno. Eventualmente, él abandonó por completo la idea del quiarismo y le dio un nuevo significado al concepto del milenio. Desde ese momento, el milenio ahora pasa a ser el periodo glorioso por el cual la iglesia estaba atravesando en ese momento. Agustín fue uno de los pocos padres de la iglesia que interactuó directamente con Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Y esto pasó en la ciudad de Dios cuando está hablando de la resurrección. Ahí el evento se trata como el comienzo del juicio final, o sea que es como al final del tiempo. Entendía que antes de la transformación la muerte era necesaria. Esto es bien interesante, esta idea de Agustín. Ahí en la ciudad de Dios, Agustín piensa que que todas las personas para subir al aire, primero tienen que morir. Tú no puedes tener acceso hasta donde está Jesús si no mueres primero. Y esto pasa por una lectura particular donde dice en Primera de Corintios 15 que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pues hay una lectura alterna que dice todos moriremos y todos seremos transformados. Y entonces él ve y él tiene esta explicación de que cuando las personas son elevadas al aire, en algún momento, mientras van subiendo, en el ascenso, mueren y rápidamente resucitan. Entonces, cuando resucitan, resucitan con el nuevo cuerpo. Entonces, Agustín ya no aparece una mención del cielo en el Tratado de Agustín, pero él sí por lo menos habla de la idea de subir al aire, que es una idea que después con el tiempo se va perdiendo. Y de hecho, por ejemplo, vimos que era una idea que no aparecía en la Didache. Pero Agustín de Hipona sí dice, no, vamos a subir al aire, que es lo que dice textualmente Pablo. Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo es contemporáneo con Agustín de Hipona. Él tiene la misma importancia, por si saben o si no saben, el Imperio Romano se dividió en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente. En el Imperio Romano de Oriente, ese imperio, después se llama el Imperio Bizantino, ese imperio existió hasta el siglo XV, si mal no recuerdo, con el nombre de Imperio Bizantino, y conservaron gran parte de la tradición cristiana en el idioma griego. Pero entonces, en el Imperio Romano de Occidente, ahí es donde está Roma, como he dicho ahorita Tertuliano, que hubo el cambio de griego a latín, eso pasó solamente en ese imperio, en esa parte, en la parte romana. Y entonces, básicamente, la iglesia estaba creciendo con dos núcleos de poder importantes. Un núcleo de poder en Constantinopla, que de hecho Crisóstomo fue patriarca de Constantinopla, y por el otro lado, con la iglesia de Roma. Así que, claro, antes estaba también Alejandría y otros puntos de poder, pero ya para este tiempo, en el siglo IV, ya los focos más importantes de poder están por un lado en Constantinopla y el otro en Roma. Entonces, Constantinopla por mucho tiempo siguió siendo un lugar más organizado políticamente, pero en el Imperio Romano de Occidente ya la cosa no se estaba viendo tan bien en el tiempo de Agustín, y eso lo vamos a ver ahorita, pero ciertamente era diferente la dinámica en el Imperio de Oriente y en el Imperio de Occidente. Como lo estoy diciendo aquí, era muy diferente la situación política. Entonces Crisóstomo se hizo famoso por la manera que hablaba, por su oratoria, y hay una una gran colección de homilías, o sea, de predicaciones de Crisóstomo, predicaciones que él dijo, las predicaciones que él dio. Y entonces, quizás es el último de los más importantes citas directas o relaciones directas a 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17, porque él era como un predicador sistemático. Él iba predicando de todos los libros de la Biblia en orden, en orden, en orden, en orden, como si fuera un predicador expositivo. Seguía en orden y cuando tú ves las homilías, siguen todo el tiempo ese orden. Eventualmente llegó a 1 Tesalonicenses 4. Entonces, esta es él habla de no sé si han escuchado, probablemente quizás en algunos otros estudios o en algunos otros lugares, en algunos otros videos, en otros sitios,
este concepto que se llama apantesis. La apantesis es la definición que tiene gran parte de la academia actualmente de a qué es lo que se refiere Pablo en Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Por ejemplo, esa es la postura que tiene N.T. Wright, es la postura que tiene Michael Bird, por ejemplo, y muchos académicos toman esa postura. Y esa postura, ¿quién le inicia? Es este señor, es Juan Crisóstomo. Y es por la manera que él explica el evento que está ocurriendo aquí. Entonces, según Crisóstomo, este texto, el texto que estamos trabajando, es el momento cuando un rey llega a una ciudad y los que están en una posición de honor salen a recibirlo. Los que salen a recibir el rey salen en carruajes y interpreta Crisóstomo que los carruajes son las nubes, pero los condenados no salen, sino que los condenados se quedan esperando el juicio. Y entonces los que salen son llevados a las nubes, y esto de salir a las nubes es lo que para Crisóstomo es salir afuera. Entonces vemos como Crisóstomo ya le dio un cambio de 180 grados a todo lo que habían dicho los padres de la iglesia anteriores, y entonces desde ahora se empieza a decir que lo que se estaba refiriendo Pablo era a una recepción formal helenista, que es este evento en el cual venía un monarca, venía un rey, venía una persona importante a una ciudad, a su ciudad, y entonces la gente preparaba en la ciudad una celebración y se vestían con ropas especiales, preparaban la ciudad para el evento y todos estaban expectantes, listos, preparados, porque sabían que venía ya y sabían que venía y le anunciaban, mira, por ahí viene el rey. Y entonces cuando el rey venía, todo el mundo salía, o todas las personas que están en posesión de honor, salían hasta la puerta de la ciudad a recibir al rey. Entonces el rey llegaba y se encontraba en la puerta de la ciudad, y desde ahí todo el mundo entraba a la ciudad y empezaba una celebración en la ciudad. Aunque no todo el mundo iba a celebrar, porque habían unos que estaban esperando un juicio y en ese momento iban a ser juzgados por el rey que estaba llegando. No sé si han escuchado eso, pero así se parece bastante la manera que se interpreta mayoritariamente lo que es la definición de apantesis. Seguimos. Edad Media. Ya había hablado ya un poquito de esto. Agustín de Hipona vivió el proceso de las invasiones de los bárbaros a Roma. Para que sepan, en la controversia arriana, los arrianos fueron expulsados del imperio. Entonces, muchos de los arrianos se fueron al norte, a las regiones bárbaras. Y es interesante porque entonces ellos los expulsaron del imperio, pero se van a evangelizar a las tribus bárbaras al norte. Entonces, cuando ocurren estas invasiones bárbaras, cuando está en el ocaso del Imperio Romano de Occidente, es porque estas tribus bárbaras vienen. Entonces, ellos no tienen el deseo de derrocar por completo el imperio y de hacer ruina el imperio, sino que ellos quieren como que ser partícipes del rey, del imperio. Y al fin y al cabo, eso termina desestabilizando tanto al reino, al imperio, que se termina desmoronando por completo. Agustín vivió en este proceso. Él vio cuando venían las hordas de los bárbaros y cómo se estaba destruyendo el imperio romano. Entonces, sin lugar a dudas, él tiene que haber visto ese momento como un momento apocalíptico, pero lo más probable pensaba que se estaba acabando el mundo porque venían las invasiones bárbaras. Sin embargo, mientras el imperio se estaba cayendo en pedazos, había algo que crecía y se fortalecía, y era la institución de la iglesia. Así que la caída del imperio romano de Occidente en realidad fue un catalizador para que la iglesia católica romana creciera. Claro, la mayoría de, de los eruditos piensan que la iglesia, se puede hablar de iglesia católica desde Gregorio el Grande, pero la iglesia iba creciendo hasta que llegó ese momento glorioso de Gregorio el Grande. No sé si han escuchado el término los cantos gregorianos, que eran cuando eran hombres que cantaban en las catedrales, en las capillas, solamente eran hombres, y entonces cantaban ciertas canciones específicas con cierta tonalidad específica. Esto se lo debemos a Gregorio el Grande. Entonces, ¿qué sentido tenía suponer que habría un momento de prueba para la tierra y que los santos serían librados de ella si ya la iglesia en realidad estaba reinando? O sea, ellos vieron que la institución política se derrumbó, pero la iglesia creció. Entonces, cualquiera lo que pensaría es, no, pues entonces nosotros estamos ahora
experimentando el tiempo glorioso del cual se está hablando en Apocalipsis. Nosotros estamos ahora mismo atravesando el milenio. Y entonces de ahí más o menos es que viene la visión amilenial. Entonces, por eso, eventualmente, el amilenialismo se convierte en la modelo escatológico predominante en la Iglesia Católica de Occidente, según es hasta hoy en día. Dándole para adelante bastantes siglos, porque como dije, en ese tiempo el pensamiento de Agustín penetró tanto en la Iglesia Católica romana que cambió muy poco de la escatología. Y no es que no hubiera escatología, sino que también para colmo, la reproducción de las cosas que se escribían era tan difícil y todo era tan caro que si básicamente no tenías el aval de la iglesia, cualquier opinión que tú tuvieras, al final y al cabo desaparecía, porque los que multiplicaban, los que traducían, los que reproducían, eran los monjes de los monasterios. Y si la iglesia no permitía que ellos reproducieran X o Y cosas, pues ese conocimiento al fin y al cabo desaparecía. En la Reforma se dio importancia a ciertos temas cruciales como la justificación y las fuentes autoritativas del cristianismo. Pero en un inicio se habló muy poco de la escatología. Lutero, por ejemplo, habla bastante poco de escatología. Sin embargo, había muchísima especulación escatológica. Y eso también es bien interesante porque hoy en día se acusa al dispensacionalismo, y con razón, de ser súper especulativo. Por ejemplo, en un par de días va a haber un eclipse solar en Estados Unidos y hay un montón de especulación corriendo por las redes de eso. Y la mayoría de las personas, o quizás todas las que especulan, son dispensacionalistas. Pero la realidad es que en el tiempo de la Reforma, muchísimo antes de Darby, había un montón de especulaciones escatológicas también. Así que no es nada raro, todo el tiempo había especulación escatológica y especulación apocalíptica. Entonces, por ejemplo, Lutero decía que el Papa era el anticristo. Entonces, a pesar de la especulación, él, hablando de Lutero, no veía con buenos ojos el Apocalipsis de Juan. Fíjate qué interesante. Para él, el Apocalipsis de Juan tenía como una categoría menor que el resto de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso, en los primeros años, luego de la Reforma, el tema de la escatología siguió siendo, y que incluía la idea de ir al cielo, siguió siendo muy poco trabajada y muy poco comentada. Sin embargo, de los que sí sabemos que escribieron un poquito de Primera Tesalonicense, uno de ellos fue Calvino. Eh, Calvino escribió comentarios de casi todos los libros de la Biblia y él escribió largo y tendido. Pero una de las pocas cosas que no escribió fue de Apocalipsis. No hay un comentario de Apocalipsis de Calvino. Pero a pesar de eso, sí escribió de Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, a un comentario bastante breve. Calvino piensa que quizás los tesalonicenses habían perdido la esperanza en la resurrección por alguna vieja superstición. Para Agustín, tanto los vivos como los resucitados serían transportados, aunque Calvino no nos dice a dónde era que iban a ser transportados. Sin embargo, en su comentario, Calvino rechaza por completo la idea del quialismo, o sea, básicamente se alinea, por ejemplo, con la idea que le dije había dicho que tenía Eusebio, que era solamente una mitología judía en la cuestión del quialismo. Entonces, básicamente, descartó por completo la idea de un milenio. Ahora vamos a hablar de los ingleses. Los ingleses son una etnia interesante. ¿Y por qué Inglaterra es interesante? Porque Inglaterra, a pesar de que está en Europa, Inglaterra es una isla. Entonces, el hecho de que es una isla que queda hasta el final del territorio del imperio hacía que las conexiones con la madre tierra, por así decirlo, con el continente, no fueran tan completas y tan corridas como el resto del territorio. Así que la historia de Inglaterra es medio irregular si la comparamos con el resto del Imperio Romano y de toda Europa. Luego de la Reforma Protestante, la Iglesia Anglicana se separó de la Iglesia Católica Romana. Y ahí hay no sé si en sus países conocen lo que es la palabra bochinche. Nosotros le decimos acá en Puerto Rico a bochinche como a un rumor, como a un problema que ocurrió. Y en este caso, un problema interno con la esposa
del rey de Inglaterra y entonces terminan separando la iglesia para que el rey se pudiera divorciar. Y entonces, al fin y al cabo, terminó siendo una iglesia que no estaba comprometida con el catolicismo romano porque se había separado de Roma, pero tampoco estaba totalmente comprometida con con la idea luterana, con la reforma luterana, tampoco estaba totalmente comprometida con la reforma de los calvinistas. Así que ellos estaban ahí en medio de esa multitud de ideas. Entonces, ellos, para tener una dirección de qué era lo que tenía que seguir la iglesia, una dirección mínima, por ejemplo, ellos establecieron los 42 artículos. Y entonces, estos 42 artículos, el último artículo, el artículo 42, decía que a pesar de la libertad de conciencia dentro de la iglesia, y esta es la cita directa, herejes llamados milenarios, los que pretendan renovar la fábula de los herejes llamadas mileniarismo, son repugnantes a las Sagradas Escrituras y se lanzan precipitadamente a la tontería judía. Así que en esta primera versión de estos artículos se descartaba por completo el quiarismo o el mileniarismo, y al descartar esto, también descarta la posibilidad de un viaje de la iglesia. Pero después de eso, se enmendaron los 42 artículos y se redujeron espérate un segundito, si eran 42, entonces se reducen a 39. Y se eliminó por completo la prohibición esta del mileniarismo. Ya no, prohibición quiarista dejó de existir en estos artículos. Entonces, esto permitió que en Inglaterra comenzara a florecer las ideas quiaristas por todos lados. Y lo que incluye también la idea de un transporte al cielo de la iglesia. Claro, surgieron un montón de especulaciones y todo el mundo especulaba y algunos estaban más cerca del texto bíblico, otros especulaban de cualquier cosa. De nuevo, igual que hoy en día, que cualquiera especula de cualquier cosa, pues en este tiempo vamos a ver todo tipo de especulaciones, pero como había libertad de publicar, pues todo el que podía publicar dejaba y publicaba su idea. Y aquí hay un libro que se llama Dispensacionalismo antes de Darby. El libro está en español y el libro tiene un montón de referencias de las ideas del arrebatamiento en el siglo XVI y en el siglo XVII. Yo tengo el libro, pero yo no voy a proveer todas las citas que provee el autor del libro, porque yo no puedo dar como cierto algo solamente porque ese autor lo diga. Para yo poder presentarle esto a ustedes, yo necesito confirmar yo mismo que en realidad eso que dice el autor del libro fue lo que dijo esa persona. Entonces, todos los testimonios que aparecen en este libro, yo los he estado verificando uno a uno con las fuentes primarias para asegurarme que dicen lo que él dice. Entonces yo hacer una exposición de una fuente primaria y no de una fuente secundaria. Y hay unos que no lo he encontrado, hay unos que todavía no los he podido buscar, especialmente del siglo XVIII, pero tengo dos, por lo menos, del siglo XVII, que los encontré buscando en internet, conseguí las obras de ellos. El primero se llama Thomas Drakes, es del siglo XVII, y era un predicador que dice en una homilía titulada Las arras de nuestra herencia, que los justos suben al cielo en el momento de su muerte. Pero también habla de un viaje al cielo del cuerpo en el día de la resurrección. Por eso, en el día de la resurrección, el alma de los fieles permanecería en el cielo y sus cuerpos serían elevados para encontrarse con sus almas en las alturas. El reino de la gloria sería inaugurado en el cielo, donde también serían las bodas. El segundo que encontré fue Joshua Speak. Él fue un teólogo y un predicador inglés, fue profesor de Oxford y fue parte del cuerpo gobernante de un cuerpo que hay dentro de Oxford que se llama el All Souls College. Enseñó una venida de Cristo parcial que era solamente para los fieles. La boda con Cristo sería en el cielo, pero los fieles serían llevados al cielo para que fueran a la boda. Sin embargo, en el banquete de bodas, ese banquete de bodas, la boda sería en el cielo, pero el banquete sería en la tierra. Y aquí tenemos un montón de referencias que hay en el libro que le dije de dispensacionalismo antes de Darby, en el capítulo 7, en el capítulo 17,
En el capítulo 7 habla del siglo XVIII, en el capítulo 10 habla del siglo XIX. Aquí hay un montón de personas que el autor de ese libro dicen que creyeron en eso, pero de nuevo, como yo no lo he leído, yo no puedo confirmarlo. Todas las cosas que yo le he hablado hasta ahora son cosas que yo mismo las confirmé, que yo mismo busqué las obras y que yo mismo las leí y que yo estoy seguro que dicen lo que yo le estoy diciendo porque yo lo leí, o sea, no porque lo leí en otra fuente. Así que todo esto que le he dado lo confirmé yo mismo porque lo leí. Inclusive algunas de las obras, en ciertos momentos empecé a buscarlas en el idioma original. Por ejemplo, la obra de Tertuliano la busqué en latín y la traduje desde latín. La obra de Crisóstomo la busqué en griego y la traduje desde griego. Pero me comentó uno de los profesores míos, uno de los doctores profesores míos, que las traducciones de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, son buenas y son fiables, que me dice, no tienes que necesariamente pasar el trabajo de traducir todo, puedes dejarte llevar por las traducciones de la BAC. De todas maneras, yo le digo, traduje yo mismo a Crisóstomo y traduje yo mismo a Tertuliano. Así que esta es la totalidad de la presentación. Mi idea con esta presentación no es yo convencerlos a ustedes de nada, porque en realidad mi función no es estar convenciendo a nadie, es solamente presentarles a ustedes que la idea de un viaje al cielo no surgió con Darby, sino que hay desde el siglo I, siglo II, siglo III, tenemos testigos que nos prueban de que ciertas personas sí tuvieron esa idea. Y de nuevo, no significa que es tal como se ve hoy en día, pero ciertamente sí habían personas que creían eso. Y no es como dicen muchos por ahí, que esa idea surgió con Margaret MacDonald en el siglo XIX, que he escuchado un montón de personas diciendo eso. Así que aquí les dejo todas estas referencias. Después, si ustedes quieren, ustedes van y ustedes buscan los autores ustedes mismos y confirman lo que yo les estoy diciendo. Así que nada, estoy abierto para preguntas. Probablemente hay 1000 preguntas. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces tenemos al pastor Jorge con su mano levantada. Vamos a activarle el audio para que pueda hacer su pregunta. Adelante, pastor Jorge. Bueno, Dios les bendiga. Quizás no es alguna pregunta, sino es quizás una de las doctrinas que a mí me enseñaron fue especialmente el dispensacionalismo y pues con el muy bonito presentación de nuestro hermano. Y créanme lo que hay bastante Biblia con respecto a ese tema. Así que muchas veces se ha querido burlar de ese evento, pero como le dije yo a cierto hermano, que si usted quiere negar ese evento, pues hay que quitar 1 Tesalonicenses 4:17 y 1 Corintios 15:52. Así que hermano, gracias hermano por presentar este tema. Dios le bendiga. Amén. Bien, si alguien más tiene una pregunta. Hermano, en esencia se puede resumir que, perdón que me adelanté, no sé si le doy la Bueno, palabra a Gregorio. Se puede resumir que la presentación que tú nos has traído hoy es como, se puede plantear como un caso a favor del dispensacionalismo a partir de las evidencias históricas. sí, de hecho, como dije al principio, Darby es quien sistematiza el sistema, perdón la redundancia. Pero, por ejemplo, la idea esta del viaje o del traslado del cielo ya existía desde el siglo II. Igual que la idea del milenio, de un milenio literal. El quiarismo también existía desde el siglo II. Claro, esto no significa, por ejemplo, que yo pueda encontrar necesariamente la idea de la gran tribulación, por decir algo en esos escritos antiguos. No necesariamente una idea de una tribulación de 7 años, 3 años y medio, y como lo tiene el sistema actualmente, no necesariamente. Pero sí hay rastros de esta idea en la patrística, que de nuevo no están sistematizados, porque eso fue lo que hizo Darby, y que cada quien creía cosas diferentes, pero en efecto eran cosas que algunos que otros sí creían. O sea, no es que se apareció y se lo inventó alguien en el siglo XIX.
te podría decir, o sea, o sería conveniente equilibrar con una segunda parte que, bueno, te quiero comprometer ahora donde traigas el dispensacionalismo revisado. No sé si estás a la disposición para eso. Yo tengo que repasarlo, pero yo di una presentación del revisado y del progresivo, que es el más cerca que yo me siento, el del progresivo, que es la posición que se está como estudiando más hoy en día y que trata de volver a la esencia bíblica y de apartarse de las especulaciones que tenía el dispensacionalismo, sobre todo el clásico, que tenía un montón de especulaciones. Yo por lo menos no soy dispensacionalista, pero no me gusta que todo lo que parezca sensacionalista, o mejor dicho, que a todos los que tratemos de darle la seriedad que la escatología y la profecía tiene, nos metan dentro del camino del dispensacionalismo, sobre todo no entendiendo el desarrollo teológico que tiene y que esta parte especulativa ya también se ha ido dejando, ¿no? O sea, obvian que hay sistemas más recientes que están tratando de mejorar, pues. Exacto. Y parte de mi propósito con esto, de hecho, esto, si Dios quiere, estoy trabajando en un libro, que este va a ser uno de los capítulos, eh, porque lo que yo quiero es rescatar la idea de que el viaje al cielo o el traslado de los fieles no es un invento reciente, sino que hay bastantes antecedentes y hay manera de explicarlo directamente desde el texto bíblico y directamente desde la tradición del judaísmo del segundo templo. Ahora mismo estoy trabajando con eso y a ver cuándo sale. Dios mediante. Bien, nuestro hermano Gregorio Heredia. Herrera, hola, buenas noches. Bueno, yo no tengo preguntas, sencillamente quería felicitar a nuestro expositor porque ya he estado en dos exposiciones como esta, la que él mencionó, donde él explicó tres posturas del dispensacionalismo y lo que quiero reconocer es el empeño de él porque yo he sido maestro y no es fácil documentarse tanto y también. Yo sé que a Bieser le tomó bastante tiempo navegar sobre toda esa fuente, recopilarla, resumirla e incluso fijarla en la mente para poder ampliarla. Así que, aunque también quiero decir, no comparto el dispensacionalismo, pero reconozco el gran trabajo que Avieser está haciendo y sencillamente quería felicitarlo porque como dije, ya está en dos presentaciones y me ha dejado realmente impresionado por su labor. Así que Dios te bendiga, Eliezer, Amén, y, amén. y felicidades por tu abnegación en lo que haces. Y como te lo dije ahorita, mi intención no es convencer a nadie, sino es presentar la idea, que la gente sepa que la idea en realidad es una idea bíblica y no parte de las especulaciones, como de nuevo esta idea de que del eclipse que va a haber en una semana o algo así, que es una especulación. No, no, estas ideas están cimentadas en el texto bíblico y las vemos a través de la tradición y las vemos también en el judaísmo del segundo templo, así que no es algo que surgió de la nada. Por eso, y de nuevo, no es para convencerlo, sino es para mostrarle la posición. A ver, en un comentario, toma en cuenta la posibilidad de jesuita chileno Lacunza. No, lo que pasa es que no he llegado como le estaba diciendo, todas las fuentes de las que le hablé hoy, yo las confirmé yo mismo. O sea, no es que yo las vi en otro libro. Yo busqué directamente en los libros de los autores y desde ellos fue que los confirmé. No he llegado al siglo XVIII, así que no he leído directamente a Lacunza. Sé que se habla mucho de que Darby sacó la idea de Lacunza, pero también se dice que Lacunza en realidad es postmilenarista y no pretribulacionista. Pero como no he llegado a Lacunza, por eso es que no incluí a Lacunza. Sí lo he escuchado, pero no me pueden escuchar. A ver. Sí, pero me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se le Sí, escucha. sí, Ah, sí, se escucha bien. está bien, está bien, está bien. Para confirmar. Así que sí, no he tocado a Lacunza, pero es porque no he llegado a leerlo todavía. Bien, al parecer todos quedamos contentos.
Yo iba a decir algo, pero usted se adelantó y lo dijo. De ese esquema, pues ya sistematizado es lo que se dice que es después de Darwin, ¿no? Porque la idea del traslado al cielo con el Señor sí parece tener fuentes anteriores a eso. Exactamente. Correcto. Bueno, vamos a presentar algunas laminillas finales, con permiso. Déjame, Entonces, me hicieron una pregunta aquí, rapidita, que dice que en pues, qué adelante. qué consiste el dispensacionalismo progresivo. Pues básicamente mantiene la idea de las dispensaciones, pero ve que el plan de Dios se desarrolla y continúa a través de las diferentes dispensaciones. No es que no hay una separación tajante entre cada una de ellas, sino que Dios obra en todas las dispensaciones, Dios sigue obrando. Es lo que básicamente esa es la, como diría, la mentalidad o la idea principal en el dispensacionalismo progresivo. Están preguntando, no sé si Jeremías dice que este video se podía poner en el canal de YouTube. Dice que sí, pues sí, está bien, es que no sé la respuesta. Dios mediante será así. Ajá, se subirá Ah, al canal. ah. Bien, entonces recordamos otros eventos que están planificados el- para este domingo 7 de abril, 8 de Nueva York. Se estará exponiendo el argumento del diseño del cuerpo humano por el profesor Eleazar Betancourt. Y el martes 23 se tiene programado el argumento de las 5 vías de Tomás de Aquino con el profesor Diego Matalinari. Además de eso, le recordamos a los hermanos que tenemos cursos y estudios bíblicos todos los días, tertulias, conversaciones, análisis bíblico. Allí tienen una muestra de los diferentes cursos que Razón y Creencia está tratando de llevar hasta usted. Hay en las redes sociales a través de las cuales usted puede agregarse a alguno de los grupos y allí le llegan los enlaces de cada estudio, de cada tertulia, de cada reunión. Igualmente, les recordamos la oración por el equipo de Razón y Creencia y le animamos, si usted siente deseo de ayudar a este equipo, de poner su granito de arena para que todos estos contenidos lleguen al mundo cristiano y al mundo no cristiano, y entonces será bienvenido. Escríbanos al interno, al hermano Melvin, al hermano Héctor, a mi persona y a algunos de los otros, algún otro del equipo, y estaremos incluyéndolo en el grupo. Bueno, ya entonces para terminar, no sé si Melvin quería decir algunas palabras finales o el hermano Héctor o alguien más. Bueno, ahí están las redes sociales en el chat. Y a hermano Melvin, y luego le pedimos al profesor que nos despida con una oración. Ok, perfecto, excelente. Bueno, primeramente agradecerles a Dios, gracias por esta oportunidad que nos dio de escuchar esta preciosa exposición. Gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Recuerde que esta es su casa, las puertas están abiertas, mi hermano, y primeramente te vamos a tener otra vez con otro tema. Y bueno, la hermana Ninoska, el hermano Héctor, a todos los que estuvieron detrás de la parte técnica, muchas gracias, mi hermano. Y bueno, solamente agradecerles a todos por su apoyo y bueno, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bueno, Muchas gracias, profesor. Y bueno, regálenos el final con una oración, por favor. amén. Te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por la oportunidad que nos diste en esta noche de estar aquí reunidos, hablando de este tema tan bonito y tan interesante. Gracias, Jesucristo, por lo que me permitiste encontrar y por lo que me permitiste exponer. Te pido, Jesucristo, que tú hayas permitido que cada uno de los que está aquí haya entendido qué es lo que yo quería transmitir en esta noche, y que entendamos, Padre Celestial, que a pesar de todas las diferencias que tenemos escatológicas, cada uno de nosotros, al fin y al cabo todos estamos esperando tu regreso triunfal para que nosotros estemos contigo por siempre.
Te damos gracias por todo y ayúdanos a seguir adelante siendo fieles a ti. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, Muchas amén. gracias, hermano. Yo, Altamente agradecido. yo tengo un especial cariño. Usted es de Puerto Rico, soy invariable. Sí. Yo tengo un especial cariño por Puerto Rico. Tengo el sueño de irme pareciera como que ya me voy a morir, pero quiero ir a terminar mi vida sirviéndole al Señor allá. Tengo uno de mis mentores allá. Qué Y, bien. y hay muchos hermanos teólogos de allá, como por ejemplo el pastor Magdiel Narváez, a quien sigo constantemente y esa gente top. Así que voy a estar en Matiel fue buenas manos. profesor. Matiel fue profesor mío, pero de justicia criminal. Ya, todo bueno, no, usted es del área tecnológica, él es abogado. Sí, pero como yo soy abogado también, Ya, 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 ok, ok. pues la clase de justicia criminal la tomé con Matiel. Buenísimo, excelente. Bueno, ahí tenemos unas cosas en común. Después les lo invito yo para mi canal, si Dios lo permite. El Señor le bendiga, Claro. muchas gracias. Amén, Amén, altamente amén. agradecido, profesor. Gracias.